Y hoy quería presentar la parte más sencilla del negocio, o sea, cómo convertir este negocio en algo cotidiano, como decía Andrea, en algo que forme parte de nuestra vida y en algo fácil y sencillo de hacer. A ver, esto avanza, no hay que encenderlo, no funciona. Vale, entonces vamos a ver por qué hacemos de quiénes, vamos a hablar de negocios, por qué hay que hacerlo ahora y por qué esto puede ser para ti. En esta ocasión me dirijo especialmente a las personas que vengan por primera vez a una presentación de quiénes, pero también esto lleva una parte de formación para los que ya somos distribuidores, digamos para que aprovechéis un poco nuestro punto de vista basado en nuestra experiencia. Perdón. Mirad, vamos a hablar un poco, os voy a dar unos pocos datos, pero voy a dar unos datos objetivos, es decir, no voy a comentar las opiniones de nadie, no voy a comentar lo que me ha dicho mi cuñado, lo que me ha dicho mi prima, nada, voy a comentar datos objetivos sacados de fuentes fidedignas, ¿vale? Entonces, ¿sabíais vosotros que la gente escucha todo lo que decís y que además el 90% de tus amigos confían más en ti que en los anuncios de televisión, las vallas publicitarias, los anuncios en revistas y periódicos, y que solamente el 14% de la gente confía en la publicidad? ¿Sabíais estos datos? Pero además, no todos compran en ese 14% de la publicidad, ¿vale? Por otra parte, si vosotros recomendáis que la gente vaya a ver una buena película, que la gente vaya a comer a un restaurante que vosotros habéis estado ya y que os han servido bien y lo recomendáis, simplemente que participen en alguna de las redes sociales donde vosotros estáis funcionando y participando, o simplemente que lean un buen libro, todo esto, lo que la gente hace es escuchar y lo hace. ¿Algunos amigos vuestros han hecho o han seguido alguna de vuestras recomendaciones? Sí. Estoy seguro de que sí. ¿Sabéis lo que ocurre con esto? Que esto produce ventas, y más ventas, y no para de producir ventas. Porque si tú se lo recomiendas a un amigo, este a su vez se lo recomienda a otro y a otro, lo que estáis haciendo es, estáis produciendo niveles de ventas diferentes, ¿vale? Y las ventas que producen, beneficios, por cierto, beneficios en los que tú no participas. ¿Estamos de acuerdo en esto o no? ¿Os han pagado alguna vez por recomendar un restaurante, un libro, una película? Yo creo que no, a mí no, por lo menos. Ni siquiera me han invitado a la cerveza. ¿Vale? El 74% de las compras que se hacen normalmente suceden porque alguien como tú, alguien como nosotros, ha hecho una recomendación. Porque la gente se reúne y hablan de muchísimas cosas. Y entre las cosas que hablan de las cosas que les gustan. La gente recomienda todo lo que le gusta, normalmente entre 5 o 10 personas. También lo que no les gusta, el doble, a casi 20 personas le dicen algo que no les ha gustado. Y esto produce comentarios. Este es el fundamento del marketing boca a boca. Y tenéis que decir conmigo, el marketing boca a boca funciona. ¿Sí o no? Sí. Seguro. Funciona. Sí. ¿Sabíais vosotros que erais tan poderosos? Después de ver estas cifras. ¿Sabíais que las personas somos más efectivos que la publicidad? Según los datos que os acabo de dar. Mirad. Datos objetivos de la Asociación de Empresas de Venta Directa de España, en las cuales son empresas, a ver, ¿qué ha pasado? Sí, datos objetivos. Son empresas que están funcionando en el ámbito nacional, o sea, están produciendo ventas en España. Y ahí tenéis a las asociadas. Espero que esta última esté pronto asociada en esta asociación. Pero mirad, ¿qué ocurre? Que no estamos todavía en esta asociación, pero sí estamos en estos tres sectores: cosmética, nutrición y cuidado personal. ¿Cierto? ¿Cierto o no? Sí. Vale, estamos trabajando de los 6 sectores de las ventas directas de España, trabajamos los 3 primeros. Cifras de la venta directa en España. En 2014, 634 millones de euros. En 2015, 670 millones de euros. En 2016, aún no lo sabemos, no hemos acabado. Pero ya hay un crecimiento ahí del 5,5% de un año a otro. Las ventas crecen. Clientes, 9,3 millones en 2014 y 9,9 en 2015. Las
las cifras crecen. Son datos facilitados por esas empresas de venta directa de la asociación. La compra media está en 67,5 euros. Por eso algunos dicen, coño, que una caja de café vale 16 euros. Bueno, estamos muy por debajo de la venta media. Hay que vender más cajas de café o más productos, más suplementos nutricionales. Un dato muy importante, sobre todo para los que estamos aquí, el 44% de esas ventas se producen en Madrid, Cataluña y Andalucía. Son los principales mercados de la venta directa. Y estamos en Almería, que está dentro de Andalucía, ¿vale? Sin embargo, ahí no está Murcia. Y somos buenos también, ¿no? Wow. Muy bueno. El motor de la venta directa, la mujer. 153.000 vendedores en España, 25%, por cierto, con un crecimiento de menores de 30 años. Es decir, la juventud ya está llegando al sector de la venta directa. El 66% de esos vendedores son mujeres, ¿vale? Y cada vez más formadas, porque el 74% de ese 66% son mujeres con estudios medios o superiores. Y sin embargo están en el mundo de la venta directa, ¿vale? Por edades, menos de 30 años, más de 30, en fin, como veis, se concentra de los 30 a los 50 años el sector de mujeres que participan en la venta directa. Principales motivaciones, pues mirad, la mayor de todas es por obtener ingresos adicionales, que era lo que quería Andrea, desde su casa trabajar y tener unos ingresos adicionales. Fomentar habilidades, proyectos personales propios, es decir, tener tu propio negocio. Esas son las principales motivaciones para estar en el sector. La trayectoria profesional en venta directa, pues el 62,3%, está menos de 3 años en el sector, entre 3 y 5 años el 14,9% y el 22,8% está 3 años, creo, si me quita el cartelito. Otra vez. Más de 5 años, no, más de 5 años el 22,8%. Ok. La dedicación de la mujer en la venta directa a tiempo parcial del 71%, es decir, complementándolo con otra actividad, que en la mayoría de los casos es ser ama de casa, y el 28,3% lo hace a tiempo total, a tiempo completo. Los hombres también han crecido, también se han incorporado a este mundo laboral de la venta directa. En 2014 éramos el 32%, en 2015 el 34% de hombres nos dedicamos a la venta directa. Ha habido un crecimiento del 6,25% más en hombres, ¿vale? Estos son datos objetivos por la Asociación de Empresas de Venta Directa de España, no de Alemania ni de Italia. Hablamos de España, del país en donde nos desenvolvemos. Bien, después de ver unos datos objetivos, para que veáis que estamos en un sector en pleno crecimiento, aunque hemos pasado años de crisis, estamos todavía un poco en la transición de la crisis, veis que los datos son muy positivos. Ahora vamos a conocer dos historias diferentes, pero unidas en el tiempo. Mirad, en Malasia, hace mucho tiempo, en 1993, ya hace 23 años, en un país muy muy lejano, lo digo porque tardamos 17 horas en llegar, ¿no? Comenzó la historia de DXN. La historia de Daikin es muy sencilla. El doctor Lee, es su fundador y CEO en la actualidad de la empresa, pues investigó, 10 años atrás, investigó el sector de la micología, dio con el ganoderma y puso en marcha un proyecto de ganoderma, unas plantaciones de ganoderma. Después de más de 10 años de investigación surge el gran invento del doctor Lee, el gran invento de Daikin, que es el café con ganoderma. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Daikin consigue así que a través del café, que es la segunda bebida más consumida en el mundo, millones de personas se beneficien de las propiedades del ganoderma, porque si no, lo podía haber hecho en cápsulas, como lo tenemos también, lo podía haber hecho en polvo, pero es menos accesible para el público en general el que pudiera tomar nuestro producto estrella. Sin embargo, mezclado con el café, todos sabéis que el café está riquísimo y que la mayoría de la gente que toma café con ganoderma ni se entera que está tomando ganoderma. ¿Ok? Primera historia, la de DXN. Os he dicho que os iba a contar dos. Todos sabéis todos estos datos. Está fundada en el año 93 por el doctor Lee, ingeniero, investigador y micólogo. Sus productos se consumen ya en más de 180 países. Somos más de 6 millones de distribuidores. Estamos en los 5 continentes, por eso siempre decimos buenos días DXN, porque en cualquier parte del mundo que esté saliendo el sol hay alguien tomando café con ganoderma.
Es el primer productor y exportador de ganoderma en el mundo, que así está considerado. Y repetir conmigo, el boca a boca Funciona. pues esto se ha producido por el boca a boca, de un país a otro. Desde entonces de quien ha desarrollado más de 100 productos en distintas familias. Ahí las tenéis enumeradas. Entonces, en Europa disponemos de 54 productos diferentes y yo conté unos 10 kits de productos con descuento. Están los paquetes promocionales, están los kits del DSP, etcétera, ¿vale? Ahí tenéis un poco la representación de los productos y hay un poco las familias. Aquí hay algunas familias que aún no han llegado a Europa, que es los productos para el hogar y los pequeños electrodomésticos. Los demás tenemos la suerte de contar con algunos productos en esta familia. Pero pronto llegará detergente, suavizante, limpiador para el baño, gel para lavar el coche, hay hasta un aditivo diésel para los motores de los coches en la familia productos para el hogar. Y luego en el pequeño electrodoméstico, pues el Dr. Lee ha desarrollado una cafetera para poder tomar nuestro café como Dios manda, ha desarrollado otro aparato que era para hacer sopas, que nos lo presentaron en Barcelona hace 2 años, vende una batería de olla a presión de acero inoxidable, hay también depuradores, hay 2 tipos de depuradores de agua diferentes y termos para las bebidas calientes. Eso forma parte de los pequeños electrodomésticos. Poco a poco, pues todo esto irá llegando aquí. La segunda historia es la nuestra, la de Gloria y la mía, porque desde el principio estamos juntos en este negocio. Es una historia muy sencilla. Un amigo nos invitó a un café un día en nuestra casa, es el patrocinador de Gloria, Bernabé, algunos ya lo conocéis. Aquel café nos hizo empezar en el negocio a primeros de 2013, hace ahora ya, ¿cuánto hace ya? ¿4 años? En 7 meses éramos rubí y en 14 meses diamante. Tenemos más de 2.000 personas en el equipo, aunque no todas están al 100% efectivas, con esos rangos dentro del equipo. Y a día de hoy Gloria y yo somos 100% de XL. No hacemos otra cosa que de XL. Como dice Andrea, vivimos de este negocio. Hemos viajado a Malasia y hemos disfrutado ya de los cruceros junto con Andrea. Y repetir conmigo. Porque si no fuera así, todas esas cifras no serían posibles. Nosotros tenemos esa gente en el equipo y tenemos esos rangos porque ha funcionado boca a boca, de uno a otro. Yo tengo gente en el equipo que no la conozco personalmente. A otros sí, hemos hecho grandes amistades en este equipo. Bien. Ay, dime. Desde Murcia hacia el mundo. Como decía el amigo de Malasia, viajeros por el mundo. Murcianos por el mundo. Murciano, no te equivoques. Bien, el mensaje es el siguiente. Nosotros empezamos en el 2013 en modo local, empezamos pensando en nuestro entorno, empezamos pensando en amistades que teníamos en nuestro pueblo o en nuestros pueblos de alrededor. Ocurrió que nos expandimos a modo nacional porque pronto vinieron las solicitudes de otros puntos de España y al final acabamos en modo global. Eso es un retrato de mi negocio de ayer. 39 países en 5 continentes. Todo lo que veis en amarillo, ahí tenemos distribuidores en el equipo. No directamente por nuestros, algunos son directos nuestros, pero la mayoría son directos de otros distribuidores del equipo. ¿Vale? Para que veáis que el boca a boca Funciona. Bien, esto es gracias al boca a boca, al marketing multinivel, a las redes de mercadeo, a las redes de distribución, podéis llamarlo como queráis. De lo que se trata es de consumir un producto y de recomendarlo. Porque, ¿cómo empezar? ¿Cómo empezamos todos en este negocio? Pues muy simple. Tenemos varias opciones, tenemos varias oportunidades. Pero vamos a ver, muy por encima, no voy a entrar en detalles del plan de marketing y todo, vamos a ver muy por encima cómo, ¿vale? Empezamos todos preguntándonos, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo empiezo? Muy fácil. Pagas tu licencia, opción 1, de 19,20 € y haces tu primer pedido, si es posible, de 100 puntitos para poder comisionar ya desde el primer mes. ¿Ok? Esa es una opción recomendable. Empezar siempre, al menos, comisionando. ¿Vale? Segunda opción. La segunda opción es el kit, elegir un kit DSP, de los 6 que tenemos,
y obtener la licencia gratis. Dentro de cualquier kit de SP tenemos la licencia gratis. Para saber lo que es un kit de SP, no preocuparos que vais a poder hablar con la persona que os ha invitado y os va a explicar cómo funciona el plan de SP perfectamente. ¿Cómo lo hago? ¿Quién me ayudará? Es otra de las preguntas que normalmente se hace la gente que quiere o que va a empezar. Pues verás, es muy sencillo. Te enseñaremos y te ayudaremos a invitar a tus contactos. Así de fácil, es decir, todos conocemos gente y gente que conoce gente. O sea, en estos negocios lo más importante son los contactos, los conocidos, las personas con las que tenemos que hablar. No vas a estar nunca solo, vamos a trabajar en equipo. Y creo que la mayoría de los que estáis aquí sabéis de lo que hablo cuando digo trabajar en equipo, ¿vale? Porque nos apoyamos unos a otros y entre todos ganamos más fuerza que individualmente. Tenéis que pensar en cuánta gente conocéis, hacer vuestras listas de candidatos, vuestras listas de contactos, y yo aconsejo escribirlas, porque hay una lista que ya la tenéis escrita de antemano, que son todos los contactos que lleváis en el teléfono, o los que tenéis en las redes sociales. Pero hay gente que no la tenéis en esos sitios y tenéis que pensar en ella y tomar nota. Y si es posible, en vez de hacer una lista, hacer dos listas de gente que yo creo que necesita consumir mis productos y gente en otra lista diferente que creo que necesita que le ayude a mejorar su economía a través de los productos, ¿vale? Luego va a ocurrir que se mezclan. A lo mejor la gente que vosotros pensáis que es buena para el negocio es buena para consumir, y la gente que es buena para consumir después será buena para el negocio, pero no importa, lo importante es que lo tengáis escrito en una lista y que teniéndolo escrito nunca se os va a olvidar que tenéis que hablar con ellos. Contactar, hablar, presentar, patrocinar. ¿Cómo hacemos esto? Mirad, es muy sencillo. Hacemos BOOM, Business Opportunity Netting, es decir, son las iniciales de una oportunidad, o sea, de una presentación de una oportunidad, que es lo que estamos haciendo ahora. Esto lo hacemos en presentaciones públicas, en eventos, en formaciones. Normalmente nos reunimos en salas como esta para presentar nuestros negocios, para presentar y compartir nuestras experiencias. Otra forma es que utilicen material gráfico, que trabajes con catálogos, con flyers, con tarjetas de visita, que le des a conocer a la gente tu negocio, en definitiva, ¿vale? Porque de nada sirve que tengáis un negocio y que nadie se entere que tenéis un negocio, ¿vale? Imaginar que el negocio, en vez de ser virtual o online, es un negocio físico. Si lo montáis, lo decoráis, lo ponéis todo a la última, pero el día de la inauguración no levantáis la persiana, nadie sabe qué negocio hay. Es más, si no hacéis publicidad, nadie va a ir a la inauguración de ese negocio. Solamente la casualidad hará que alguien que pasa por la acera entre, por lo cual es un negocio muy limitado. Nuestro negocio no tiene límite, porque gracias a las redes sociales, gracias a todo ese material gráfico y gracias a todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance, podemos llegar hoy día a cualquier parte del mundo. Yo no he estado en 39 países y sin embargo mi red se ha expandido a 39 países. ¿Entendéis el concepto, verdad? Otra forma es PBR, presentaciones privadas de nuestro negocio. Esto se suele hacer en presentaciones en casa, degustaciones de café o fiestas de café, o un vis-a-vis, que quedas con una persona, te sientas en una cafetería en algún sitio y le explicas cómo funcionamos y de paso le invitas a un café. Normalmente lo que ocurre es que el café siempre le gusta. Lo que no siempre ocurre es que te diga que sí, siempre. A veces te dicen que sí, a veces te dicen que no. Pero no preocuparos, porque cuanto más veces os digan que no, más cerca estáis del próximo sí. O sea, si yo supiera la gente que me iba a decir sí a este negocio, me iba directamente a buscarlo. El problema es que no sabemos lo que dicen sí y lo que dicen no. Por eso hay que hablar con todos, para que la gente decida. Utiliza también tu web, que también son una buena herramienta. Y de eso vamos a hablar. Vamos a activar, cuando empieces este negocio, vamos a activar y a personalizar tu web. Vamos a tener una web de negocio y una intranet europea, simplemente por haber adquirido una licencia o por haber adquirido un kit que lleva incluida la licencia. Se te activa automáticamente una web como la que tenemos todos, que luego se personaliza, y una intranet para que puedas ver tu negocio y aprovechar las herramientas que hay dentro de la intranet.
Hay otra página web que es privada para el equipo de Andrea Paz, de lo que somos todos los que estamos aquí, que es una web exclusivamente para vender productos al público. Es una web para ganar dinero en venta directa. Aquí no hablamos de negocios, aquí simplemente hablamos de vender. El único requisito que hay para activar esta web es que mantenga una media de 200 puntos personales al mes, porque esto cuesta dinero, mantener esto en los hostings y demás, y los subdominios cuestan dinero, pero Andrea no nos quiere cobrar a nadie nada por esta web. Entonces, la forma de no cobrar nada y de que ella tampoco se perjudique económicamente es correspondiéndole con 200 puntos personales al mes, ¿vale? Cualquiera que lo haga puede solicitarle a Andrea que le active una página como esta. Y luego tenemos la página internacional, la intranet internacional. Aquí en el eWorld lo tenéis todo. Tenéis el catálogo de productos, tenéis vuestra intranet internacional donde vais a ver todo vuestro negocio, todos vuestros distribuidores, todas vuestras cifras de venta de vuestro equipo. Y también tenéis el EPOI, que digamos que es la hucha donde DXN deposita vuestro dinero, vuestras comisiones, ¿vale? De esa hucha podéis sacar el dinero que necesitéis o utilizarlo para pagar vuestros propios pedidos. ¿Cómo vamos a ganar dinero? Pues mirad, hay 9 formas diferentes de ganar dinero en nuestro plan de marketing. Yo no voy a entrar en detalle, voy a dar una pincelada por encima, pero todos los detalles tenéis que verlos con la persona que os ha invitado o con vuestro patrocinador. Mirad, primero, ganamos dinero en la venta directa. Es la diferencia del precio de venta público y al precio que tú compras como distribuidor. Ese beneficio ya te lo quedas directamente en tu bolsillo. Después tenemos un bono grupal que acumulando puntos ganamos desde el 6% hasta el 25% de nuestro propio consumo y los diferenciales de las personas del equipo. Hay otro bono grupal estrella que es a partir de que eres agente estrella, empiezas a ganar desde el 27% hasta el 37% también de tu propio consumo o de los diferenciales con tus estrellas o distribuidores. A partir de que eres estrella y tienes estrellas en el equipo, empiezas a cobrar el bono de desarrollo hasta 5 niveles de estrella. En total los 5 niveles suman un 15%. Hay también un reparto del 2% de las ventas globales de DXN entre los diamantes, cuando llegas al rango de diamante. El bono de liderazgo, una vez que eres diamante, también tienes diamantes en el equipo, entonces cobras hasta 2 niveles de diamante por conversión dinámica y eso también llega a sumar hasta un 15%. Viajes incentivos, acumulando puntos TSI propios y del equipo, DXN aparta un 2% de la facturación para regalarnos esos viajes incentivos, que son los cruceros que hablaba ayer, que hablo yo, los cruceros que hemos disfrutado y el viaje a Dubái del año que viene que vamos a disfrutar, que está por llegar. Luego hay un incentivo Rubí, cuando llegas a Rubí y cumples determinados requisitos, la empresa te da un solo pago de 150 euros. Y cuando llegas a Diamante también hay un solo pago de 1000 euros una sola vez. ¿Vale? ¿Por qué tenemos que unirnos a DXN? ¿Por qué ahora? Vamos a ver algo más de 10 razones para poder hacerlo. DXN, algunas ya las han dicho en las presentaciones anteriores, DXN controla el cultivo, procesamiento y comercialización de todos sus productos y las materias primas. Es una compañía estable económicamente, está en más de 180 países y en continua expansión. Ocupa el puesto 24 de las empresas de venta directa en el mundo y subiendo. Cuenta con multitud de certificados y reconocimientos de calidad. Las licencias solamente son 19,20 euros, incluso gratis en algunos casos, en el caso de los DSP. Con tus registros tienes las web oficiales gratis. Puedes crear una red de distribución en cualquier parte del mundo y ganar desde el principio. Todos los puntos personales y del equipo se acumulan. La red de DXN es ampliable en anchura y en profundidad. Todas las ventas hasta infinito generan comisiones por diferenciales según tu nivel en la estructura. Y tu negocio quedará para tus herederos. Encontrarás muchas más razones cuando inicies, seguro. Estoy seguro, yo he encontrado muchas más, pero aquí no puedo estudiar. El boca a boca funciona. Acordaros. Establece tus objetivos con la persona que te ha invitado a esta presentación. Si decides empezar en DXN,
tus objetivos y tus metas. Elabora un plan de trabajo a corto y medio plazo. Escríbelo todo y poner fecha a vuestros objetivos. Si la cumplís, perfecto. Si no la cumplís, pues el papel todo es muy fácil, se borra y se pone otra. Conviértete en producto del producto. Aprende de los productos y recomendarás de forma natural todos los productos que consumas. Califica siempre en todos tus rangos que puedas y sé un ejemplo para tu equipo. Aprende cómo funciona tu negocio en todas las etapas, es decir, lo que yo he puesto aquí muy resumido, el plan de marketing, apréndetelo. Por lo menos que sepas de dónde te viene o de dónde te puede venir el dinero que vas a ganar. Fórmate y aprende de las experiencias de otros. Somos muchos ya los que hemos abierto el camino, vosotros no tenéis que abrir vuestro propio camino, pero la mayoría de los obstáculos están eliminados. Enseña todo lo que aprendas a todos y sé constante y ten paciencia al principio sobre todo, porque esto es un negocio y todos los negocios de un día para otro nadie se hace millonario. Todos los negocios que abren por primera vez sus puertas, los primeros años los dedican a amortizar. No es este nuestro caso, porque nuestra inversión prácticamente es nula. Pero al principio yo os recomiendo que tengáis paciencia, porque no vais a ganar 3.000 euros la semana que viene. Hay que ganarlo en el proceso. Y sobre todo no te rindas. Y no abandones, porque el que se rinde y abandona es el que más pierde. El que continúa, continúa. Pero el que abandona, ese ya no tiene nada que ganar. ¿Vale? Y conviértete en un buen alumno, porque después serás un buen maestro. A medida que vayas aprendiendo cosas, serás capaz de transmitírselas a otras personas que inician en este negocio. Por mi parte, bienvenido a ADQN y muchísimas gracias. Espero que hayas quedado